esta celebración de la Pasión en este Viernes Santo, un día muy especial, un día consagrado a estar muy cerquita de la cruz, muy delante de la cruz. Y ya vemos como al fondo el padre Raniero canta la misa, que es capuchino, es franciscano capuchino y es el predicador de la Casa Pontificia. Normalmente siempre es el que predica el Viernes Santo, Santo Padre, ¿no? Sí, sí. Y también los viernes de Cuaresma y en tiempo de Adviento. Todas las predicaciones, digamos, de la Curia Romana están confiadas al Padre Canta la Mesa. Y lo bueno es que todas las homilías y los textos escritos de Raniero Canta la Mesa están traducidos al castellano y se pueden aprovechar porque están, yo creo que son como momentos fantásticos, cargados de iluminación sobre la vida del Señor, los momentos de la Pasión. No sabemos hoy cuál va a ser el tema que va a escoger, pero desde luego lo viviremos con mucho entusiasmo y con esa pasión que él tiene también a la hora de hablar, porque es un predicador encomiable. Vamos a escuchar a Raniero Canta la Mesa. Dentro la storia divino e umana della passione di Gesù. Dentro de la historia divino-humana de la pasión de Jesús, hay muchas pequeñas historias de hombres y de mujeres que han entrado en el radio de su luz o de su sombra. La más trágica de ellas es la de Judas Iscariote. Es uno de los pocos hechos atestiguados con igual relieve por los 4 evangelios y por el resto del Nuevo Testamento. La primitiva comunidad cristiana reflexionó mucho sobre el asunto. Y nosotros haríamos mal a no hacer lo mismo. Tiene mucho que decirnos. Judas fue elegido desde la primera hora para ser uno de los 12. Al insertar su nombre en la lista de los apóstoles, el evangelista Lucas escribe: Judas Iscariote, que se convirtió en el traidor. Por lo tanto, Judas no había nacido traidor y no lo era en el momento de ser elegido por Jesús. Llegó a serlo. Estamos ante uno de los dramas más sombríos de la libertad humana. ¿Por qué llegó a serlo? En años no lejanos, cuando estaba de moda la tesis del Jesús revolucionario, se trató de dar a su gesto motivaciones ideales. Alguien vio en su sobrenombre de Iscariote una deformación de la palabra sicariote, es decir, perteneciente al grupo de los celotas extremistas que usaban puñales, se llaman sicarios. Otros pensaron que Judas estaba decepcionado por la manera en que Jesús llevaba adelante su idea de reino de Dios y quería forzarle la mano para que actuara también en el plano político. Es el Judas del célebre musical Jesucristo Superstar, por ejemplo, y de otros espectáculos y novelas recientes. Un Judas que se aproxima a otro célebre traidor del propio benefactor, Bruto, que mató a Julio César para salvar la República Romana. Son todas construcciones que se deben respetar cuando revisten alguna dignidad literaria o artística, pero no tienen ningún fundamento histórico. Los evangelios, las únicas fuentes fiables que tenemos sobre el personaje, hablan de un motivo mucho más a ras de tierra: el dinero. A Judas se le confió la bolsa común del grupo. Con ocasión de la unción de Betania, había protestado contra el despilfarro del perfume precioso derramado por María sobre los pies de Jesús. No porque le importaran de pobres, hacía notar Juan, sino porque era un ladrón, y puesto que tenía la caja, cogía lo que echaban dentro.
Su propuesta a los jefes de los sacerdotes es explícita. ¿Cuándo estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Y ellos fijaron 30 ciclos de plata. Pero ¿por qué, venerables padres, hermanos y hermanas? ¿Por qué extrañarse de esta explicación y encontrarla demasiado banal? ¿Acaso no ha sido casi siempre así en la historia y no es todavía hoy así? Mamona, el dinero, no es uno de tantos ídolos, es el ídolo por antonomasia. Literalmente, el ídolo del metal fundido. Y se entiende el porqué. ¿Quién es objetivamente, si no subjetivamente, es decir, en los hechos, no en las intenciones, el verdadero enemigo, el competidor de Dios en este mundo? ¿Satanás? Pero ningún hombre decide servir sin motivo a Satanás. Quien lo hace porque cree obtener de él algún poder o algún beneficio temporal. ¿Quién es el otro patrón? El antidios. Nos lo dice Jesús. Nadie puede servir a dos amos. No podéis servir a Dios y al dinero. El dinero es una definición de Shakespeare. Es el Dios visible, a diferencia del Dios verdadero, que es invisible. El dinero es el antidios, porque crea un universo espiritual alternativo. Cambia el objeto a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Se hace una sinistra inversión de todos los valores. Todo es posible para el que cree, dice la Escritura. Pero el mundo dice, todo es posible para quien tiene dinero. Y en un cierto nivel, todos los hechos parecen darle la razón. El apego al dinero, dice Pablo en la Escritura, es la raíz de todos los males. Detrás de cada mal de nuestra sociedad está el dinero. O al menos está también el dinero. Es el Moloch de bíblica memoria. Esta divinidad filistea a la que se inmolaban jóvenes y niñas. O el dios azteca, al que había que ofrecer diariamente un cierto número de corazones humanos. ¿Qué hay detrás del comercio de la droga? Que de tantas vidas humanas jóvenes. Detrás de la prostitución, el fenómeno de la mafia, la corrupción política, la fabricación y el comercio de armas, e incluso la cosa más terrible, detrás de la venta de órganos humanos extirpados a niños. Y la crisis financiera que el mundo ha atravesado y este país aún está atravesando, ¿no es debida en buena parte a la detestable codicia de dinero? La aura y sagrada fame por parte de algunos pocos. Judas comenzó sustrayendo algún dinero de la caja común. ¿No dice esto nada a algunos administradores del dinero público? Pero sin pensar en estos modos criminales de acumular dinero, ¿no es ya escandaloso que algunos perciban sueldos y pensiones 100 veces superiores a los de quienes trabajan en sus dependencias y que levanten la voz en cuanto se apunta a la posibilidad de tener que renunciar a algo de cara a una mayor justicia social? En los años 70 y 80, para explicar en Italia los repentinos cambios políticos, los juegos ocultos de poder, el terrorismo y los misterios de todo tipo que afligían a la convivencia civil, se fue afirmando la idea casi mítica
la existencia de un gran anciano, el gran anciano, un personaje espabiladísimo y poderoso, que por detrás de los bastidores habría movido fila a los hilos de todo. Este gran anciano existe realmente, no es un mito, se llama dinero. Como todos los ídolos, el dinero es falso y mentiroso. Promete la seguridad y sin embargo la quita. Promete libertad y en cambio la destruye. San Francisco de Asís describe con una severidad inusual en él el final de una persona que vivió solo para aumentar su capital. Se aproxima, dice, la muerte, se hace venir al sacerdote, este pide al moribundo: ¿quieres el perdón de todos tus pecados? Y él responde que sí. Y el sacerdote: ¿estás dispuesto a satisfacer los errores cometidos, devolviendo las cosas que has estafado a otros? Y él: no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque ya he dejado todo en manos de mis parientes y amigos. Y así él muere impenitente. Y apenas muerto, los parientes y amigos dicen entre sí: maldita su alma, podía ganar mucho más y dejárnoslo, y no lo ha hecho. ¿Cuántas veces en estos tiempos hemos tenido que repensar ese grito dirigido por Jesús al rico de la parábola, que había almacenado bienes sin fin y se sentía seguro para el resto de su vida? Insensato, esta misma noche se te pedirá el alma, y lo que has preparado, ¿de quién será? Hombres colocados en puestos de responsabilidad que ya no sabían en qué banco o paraíso fiscal almacenar los ingresos de su corrupción, se encontraron en el banquillo de los imputados o en la celda de una prisión, precisamente cuando estaban para decirse a sí mismos: ahora gózate, alma mía. ¿Pero quién lo han hecho? ¿Valía la pena? ¿Han hecho realmente el bien de los hijos y la familia? ¿Era lo que buscaban? ¿O se han arruinado más bien a sí mismos y a los demás? El Dios dinero la mayoría de las veces castiga a los propios adoradores. La traición de Judas continúa en la historia. Y el traicionado es siempre él. Judas vendió al jefe, sus imitadores venden su cuerpo, porque los pobres son miembros de Cristo. Todo lo que hagáis con uno solo de estos mis hermanos más pequeños, me lo habéis hecho a mí, ha dicho Jesús. Pero la traición de Judas no continúa solo en los casos clamorosos que he mencionado. Sería muy cómodo para nosotros, pero no es así. Ha permanecido famosa la homilía que tuvo en un Jueves Santo don Primo Mazzolari sobre un pequeño pueblo, una prédica titulada Nuestro hermano Judas. Dejad, decía a los pocos feligreses que tenía delante, que yo piense por un momento al Judas que tengo dentro de mí, al Judas que quizás también vosotros tenéis dentro. Se puede traicionar a Jesús también por otros géneros de recompensa que no sean los 30 denarios de plata. ¿Traiciona a Cristo? ¿Quién traiciona a su esposa o a su marido? ¿Traiciona a Jesús, el ministro de Dios infiel a su estado? ¿O quien, en lugar de apacentar el rebaño que se le ha confiado, se apacienta a sí mismo? ¿Traiciona a Jesús todo el que traiciona su conciencia? Puedo traicionarlo yo también en este momento. Y esto me hace temblar interiormente. Si mientras predico sobre Judas me preocupo de la aprobación del auditorio más que de participar en la inmensa pena del Salvador.
Judas tenía un atenuante que yo no tengo. Él no sabía quién era Jesús. Lo consideraba solo un hombre justo. No sabía que era el Hijo de Dios. Nosotros sí. Como cada año, en la inminencia de la Pascua, he querido escuchar de nuevo la Pasión según San Mateo de Bach. Hay un detalle que cada vez me hace estremecer. En el anuncio de la traición de Judas, todos los apóstoles preguntan a Jesús: ¿acaso soy yo, Señor? Pero antes de escuchar la respuesta de Cristo, anulando toda distancia entre acontecimiento y su conmemoración, el compositor inserta una coral que comienza así: sí, soy yo el traidor. Yo tengo que hacer penitencia. Como todas las corales de esta ópera, expresa los sentimientos del pueblo que escucha. Es una invitación para que también nosotros hagamos nuestra confesión del pecado. El Evangelio describe el fin horrible de Judas. Judas, que lo había traicionado, viendo que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió los 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa? Ocúpate tú. Y él, arrojados los denarios en el templo, se alejó y fue a ahorcarse. Pero no demos un juicio apresurado. Jesús nunca abandonó a Judas y nadie sabe dónde cayó en el momento que se lanzó desde el árbol con la soga al cuello. Si en las manos de Satanás o en las de Dios. ¿Quién puede decir lo que pasó en su alma en los últimos instantes? La palabra amigo, con la que Jesús había saludado en el Getsemaní, no podía haberla olvidado, como no podía haber olvidado su mirada. Es cierto que hablando de sus discípulos, Jesús había dicho de Judas: ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición. Pero aquí, como en tantos otros casos, Jesús habla en la perspectiva del tiempo, no de la eternidad. La otra palabra tremenda dicha de Judas: mejor hubiera sido que para ese hombre no haber nacido, se explica con la enormidad del hecho, al fracaso eterno. La Iglesia nos asegura que un hombre o una mujer proclamados santos están en la bienaventuranza eterna. Pero de nadie sabe ella misma que esté ciertamente en el infierno. Dante Alighieri, que en la Divina Comedia sitúa a Judas en el profundo del infierno, justamente él narra la conversión en el último instante de Manfredi, hijo de Federico II y rey de Sicilia, al que todos en su tiempo consideraban condenado porque murió excomulgado. Herido de muerte en batalla, él confía al poeta que en el último instante de su vida se rindió llorando a quien perdona de buen grado. Y desde el purgatorio envía a la tierra este mensaje que vale también para nosotros, que llegue al resto del mundo. Abominables mis pecados fueron, mas tan vasto tiene la bondad infinita que acoge a quien la implora. Esto tiene que empujarnos la historia de nuestro hermano Judas, a rendirnos a aquel que quiere el perdón, también
a ponernos en los brazos abiertos del crucificado. No es su traición, sino la respuesta que Jesús da. Es la respuesta a esta traición. Él sabía bien lo que estaba madurando en el corazón de su discípulo, pero no lo expone. Quiere darle la posibilidad hasta el final de dar marcha atrás. Casi lo protege. Sabe a lo que ha venido, pero no rechaza en el huerto de los olivos su beso helado e incluso lo llama amigo. Igual que buscó el rostro de Pedro, así, dando una vuelta en su camino hacia el Calvario. Cuando Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no excluye ciertamente de ellos a Judas, su traidor. ¿Qué haremos pues nosotros, hermanos y hermanas, este día tan lleno de historia, de emoción? ¿A quién seguiremos? ¿A Judas o Pedro? Pedro tuvo el remordimiento de lo que había hecho, pero también Judas tuvo remordimiento hasta el punto que gritó, he traicionado sangre inocente, y restituyó los 30 denarios. ¿Dónde está entonces la diferencia? En una sola cosa. Pedro tuvo confianza en la misericordia de Cristo. Judas no. El mayor pecado de Judas no fue haber traicionado a Jesús, sino haber dudado de su misericordia. Si lo hemos imitado, quien más, quien menos, en la traición, no lo imitemos en esta falta de confianza suya en el perdón. Existe un sacramento en el que es posible hacer una experiencia segura de la misericordia de Cristo, el sacramento de la reconciliación. Qué bello es este sacramento. Es dulce experimentar a Jesús como Maestro, como Señor, pero más dulce experimentarlo como Redentor, como aquel que te saca fuera del abismo, como Pedro del mar, como aquel que te toca, como hizo con el leproso, y te dice, lo quiero, queda curado. La confesión nos permite experimentar sobre nosotros lo que la Iglesia canta la noche de Pascua en el Exsultet, en la vigilia pascual. Oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Jesús sabe hacer de todas las culpas humanas, una vez que nos hemos arrepentido, de las felices culpas, de las culpas que ya no se recuerdan más, sino por haber sido ocasión de experiencia de misericordia y de ternura divina. Ha sido la ocasión. Tengo un deseo para haceros y haceros a todos, venerables padres, hermanos y hermanas, que es que la mañana de Pascua podamos levantarnos y oír resonar con las campanas en nuestro corazón las palabras de un gran converso de nuestro tiempo, un dramaturgo y poeta, Paul Claudel, que escribe, Dios mío, he resucitado y estoy aún contigo. Dormía y estaba tumbado como un muerto en la noche. Dijiste, hágase la luz, y yo me desperté como se lanza un grito. Padre mío, que me has generado antes de la aurora, estoy en tu presencia. Mi corazón está libre y la boca pelada. Cuerpo y espíritu estoy en ayunas. Estoy absuelto de todos los pecados que confesé uno a uno. El anillo nupcial está en mi dedo y mi rostro está limpio. Soy como un ser inocente en la gracia que me has concedido. Esto lo que puede hacer de nosotros la bella confesión pascual.